En este video vamos a practicar entonces cómo es el cálculo de áreas y perímetros de rectángulos y cuadrados, incluyendo también algunos ejercicios de triángulos. Entonces vamos a empezar analizando esta situación problema donde debemos identificar cuál de las características del polígono nos están mencionando o refiriendo. Entonces empezamos a ver si logramos identificar alguna palabra clave. Entonces dice, Laura quiere sembrar flores en su jardín, el cual tiene forma rectangular y mide 6.412 metros de base por 4 metros de altura. La pregunta aquí es, ¿cuánta superficie tiene el jardín que Laura va a utilizar para sembrar flores? Entonces aquí sí podemos relacionar uno de esos términos que está en la pregunta con el concepto de área, que sería superficie. Recuerden que el área de una figura es el espacio que ocupa en el plano. Entonces, si nos están hablando de superficie, es la parte de adentro, que esa es la conceptualización de área. Para entenderlo un poquito mejor, yo siempre les recomiendo que lo dibujemos para poder ir analizando qué es lo que nos están pidiendo. Entonces, supongamos que esa es la zona que tiene Laura para sembrar. Nos está preguntando cuánto espacio tiene ella para poder sembrar. Pues entonces sembramos por dentro de la figura, que eso corresponde al área. Para hacer el área, hemos entendido a través del uso de los pentominos, del geoplano el año pasado, que se puede hacer a través de unidades cuadradas desde el conteo. Pero como aquí nos están hablando de metros y la imagen que tenemos simplemente es de referencia porque aquí no nos va a caber un metro, entonces hay una fórmula que nos permite hacer el procedimiento para calcular el área de ese rectángulo, que sería entonces el área de un rectángulo se obtiene multiplicando la base por la altura. Aquí vamos a identificar cuál de esos datos numéricos que nos dan acá corresponde a cada dimensión. Entonces nos están diciendo la base, que en el rectángulo, ¿cuál sería? La parte en la que se apoya, que es esta, 6.412. Y la altura, así como identificamos la altura de nuestro cuerpo, va desde la base hasta la parte más alta del polígono, que en este caso sería la base hasta la parte más alta, sería esta. Esa es la altura, que sería 4 metros. Identificamos que los dos tengan la misma unidad de medida para poderlos operar. Como tienen la misma unidad de medida, ya vamos a aplicar el proceso, que aquí tenemos esta pista, que es área del rectángulo, o se obtiene a través de multiplicar base por altura. Entonces vamos a multiplicar la base, que es 6.412, por la altura. Aquí es una multiplicación sencilla por una cifra con los múltiplos de 4. Un recordaréis rápidamente. Empezamos por las unidades. Entonces 4 por 2, 8. 4 por 1, 4. 4 por 4, 16. Recordemos que esta es una habitación muy pequeñita, no nos van a caber dos cifras en la misma posición. Entonces, ¿qué hacemos? Colocamos el 6 y regalamos el 1 al siguiente número. No me puedo devolver porque ya se los multipliqué, ya los operé. Entonces, ¿qué hacemos? Se los regalamos al de la izquierda. Llevamos 1, 4 por 6, 24 más 1, 25. Y ya tenemos el área, que sería 25.648, ¿qué? Metros. Y como aquí está metros y aquí nuevamente está metros y se está multiplicando, entonces agregamos metros al cuadrado o metros a la 2, que quiere decir que se está repitiendo, se está multiplicando esta m dos veces. Ese sería entonces el área de ese parque, el área de esa zona. Vamos a practicar a través del mismo ejercicio el perímetro, que el perímetro, como ya lo entendimos del uso del material, es entonces, si el área en la superficie, toda la parte de dentro que ocupa el perímetro, viene a ser el contorno. Pero desde el término matemático le decimos perímetro. En esa, a través de las unidades cuadradas, podíamos ir contando unidad cuadrada por unidad cuadrada para luego calcular el total. Como en este caso, son metros, o sea, se extiende mucho la longitud de cada lado. ¿Qué podemos hacer? Aplicar la fórmula, que es para cualquier figura, si tiene 10, 15, 20 lados, el perímetro siempre se calcula sumando la medida de sus lados. Todos, aquí se tienen en cuenta todos los lados. Entonces vamos a calcular el perímetro
Ya tenemos S que mide 6.412 metros. Esos fueron los datos que nos dieron en el problema. Entonces vamos a sumar 6.412 más 4. Recuerden el valor posicional de cada cifra, pero no tenemos solo lados, no tenemos la medida de estos lados. Aquí, desde el análisis y reconocimiento de las propiedades geométricas, si ya nos dieron la medida de este lado, ¿cuánto mide este lado? 6.412 son paralelos. Y en este caso, este otro lado también vendría a ser una altura 4 metros. Entonces, vamos a sumar todo eso. Vamos a pausar el video y lo van a despausar y van a encontrar el resultado de ese ejercicio. El resultado entonces del perímetro de esa zona donde quiere sembrar Laura es 12.832 metros, porque todas las medidas que utilizamos es a partir de metros. Entonces, si te dio esto, felicitaciones. Acuérdate que la suma ya la hemos practicado, entonces aquí nada más es aplicarle el concepto del perímetro. Vamos a hacer otro ejercicio. Ahora desde este planteamiento. ¿Qué indica? Angie desea poner baldosas en una habitación cuadrangular de 16 metros de lado. ¿Cuántos metros cuadrados de baldosa necesitará? Entonces aquí tenemos que hacer una comprensión muy bien de cada una de las palabras que nos están indicando. Palabras que se pueden identificar y que nos van a servir para el problema. Nos están diciendo que quiere poner baldosas. Entonces ahí nos estarían hablando del contorno o de la superficie de la figura. Si quiere poner baldosas en el suelo de esa habitación, nos estarían hablando de la superficie. Quiere decir que aquí nos están hablando del área, superficie o espacio que ocupa, o adentro, o el espacio interior, es área. Ya sabemos que nos están pidiendo el área, pero debemos identificar si es un rectángulo, un cuadrado, un triángulo, porque de eso depende el procedimiento que se aplique. Entonces vemos que aquí hay otra palabra que nos puede orientar, que es cuadrangular, o sea que tiene forma cuadrada. Yo lo voy a dibujar para que se me haga mucho más fácil el desarrollo para poder identificar los lados y hacerlo más factible para la comprensión. Listo, cuadrangular. Ahí dibujé la habitación. Entonces nos están hablando de que quiere poner baldosas por toda esta parte, efectivamente es área, y nos dan solo un dato, solo una medida, que nos dicen que tiene 16 metros de lado. Entonces puede ser ese, y si recordamos las propiedades geométricas del cuadrado, ¿cuánto mide S? Igual, 16 metros. Y S, que sería una base, 16 metros. Y esta es la altura, 16 metros. ¿Por qué? Porque en el cuadrado todos sus lados miden lo mismo. Entonces aquí en este caso nos están pidiendo el área porque quieren saber cuántas baldosas, cuántos metros cuadrados necesitará para llenar todo el suelo de baldosas. Entonces aquí nos está pidiendo el área. En este caso debemos entonces multiplicar la base, que sería esta, por la altura, 16 por 16. Aquí recuerden cómo la multiplicación de dos cifras, que no se multiplica así en vertical, sino que primero multiplicamos con el 6 y luego multiplicamos con el 1. Entonces empecemos. Voy a coger los dos colores o dos marcadores que les he comentado que es una forma ágil o más entendible a la vista para no perderse en el cálculo de los dos productos iniciales. Entonces, 6 por 6, 36, colocamos 6 y llevamos 3. 6 por 1, 6 más 3, 9. Listo, ya terminé de multiplicar con el 6, entonces voy a borrar eso y voy a utilizar otro color para empezar a multiplicar por el 1. Antes de multiplicar por el 1, recuerdo que si ya estamos multiplicando por esta, que serían las decenas, empezamos a colocar el resultado a partir de ahí. Entonces, 1 por 6, 6. 1 por 1, 1. Tenemos aquí entonces ya los dos resultados que nos dan de multiplicar por el 6 y luego por el 1. ¿Qué debemos hacer acá para que eso se convierta en un solo resultado? Sumar, que sería el último paso. Sumamos entonces 6, 9 más 6, 15, llevamos 1 y eso nos daría 256 metros. Recuerden que estos son metros, metros a la 2 o metros cuadrados. Igual, si queremos hacer el perímetro, ya sabemos que tenemos que sumar todos los lados.
Vamos para el último ejercicio. En este último ejercicio hay un bonus, porque si se dice ser responsable y practicar previamente antes de la evaluación, te vas a alegrar de encontrar ese ejercicio, ya que ese está en la evaluación. Entonces, vamos a leer el enunciado a ver a qué nos conduce. Un grupo de vecinos quiere construir un parque en un terreno que tiene la forma que se muestra a continuación. Entonces vemos que ese parque está constituido por dos polígonos, un rectángulo y si lo separamos, un triángulo. Por acá está rectángulo, por acá la zona de comida es un triángulo. ¿Qué debemos hacer con esos dos polígonos? La parte principal del parque es un rectángulo que mide 2.450 metros y 3 metros de alto. En uno de los lados del rectángulo planean agregar un triángulo como zona de comida. Este triángulo tiene la misma base. Hay algo importante que debemos identificar de rectángulo y una altura de 4 metros. Apóyate en la imagen. Aquí tenemos la imagen. Entonces, ahí ya nos están dando la información, los datos numéricos que usted debe ir reconociendo. ¿Qué debemos hacer con esos datos? ¿Cuál es el área total del parque? Ojo, no nos están preguntando solamente por el área del triángulo, ni solamente por el área del rectángulo, sino todo el espacio que ocupa ese parque. Entonces, para hacerlo mejor y poder hacerlo por los pasos que se compete, vamos a separar las figuras, que sería el rectángulo y ese que es el triángulo. Voy a identificar primero las medidas de cada uno de los polígonos. Entonces, en el rectángulo nos están dando la base, que es 2.450. Y también nos están dando la altura, que son 3 metros. Ese entonces ya sabría cuál es la medida porque es paralelo a esta base y esta altura es paralela a esa. En el triángulo, ahí sí con mucha atención. Planean agregar un triángulo como zona de comidas. Este triángulo tiene la misma base de rectángulo. Este detalle es muy importante porque nos están diciendo que esta misma base es la del rectángulo, la del triángulo. Y la altura sí cambia, que sería esta partecita de 4 metros. Aquí ya tenemos este lado, ese lado también lo tenemos, pero al ser un triángulo escaleno no tenemos en cuenta este lado, pues no lo están dando aquí abajo, pero sí nos lo están dando en la imagen. Entonces ya tenemos todos los lados de la figura del triángulo. Nos están pidiendo el área total, entonces primero por partes vamos a calcular el área de ese rectángulo, que sería base por altura. Esa es la fórmula para calcular el área del rectángulo. Multiplicamos 2.450 por 3. Múltiplos del 3, 3 por 0, 0, 3 por 5, 15, llevamos 1, 3 por 4, 12, más 1, 13, llevamos 1, 3 por 2, 6, más 1, 7. Entonces, el área del rectángulo es 7.350 metros cuadrados. Ahora vamos a hacer el área del triángulo. Ojo acá porque ese sí implica más operaciones. Área es igual a base, área del triángulo es igual a base por altura y al triángulo se le adiciona otro detalle que es dividirlo entre 2. Entonces vamos a aplicar esa fórmula, ese proceso, pero con las medidas del triángulo que tenemos, que sería base por altura, 2.450, que es la base, la altura 4 metros, múltiplos del 4, 4 por 0, 0, 4 por 5, 20, llevamos 2, 4 por 4, 16, más 2, 18, llevamos 1, 4 por 2, 8, más 1 que llevamos 9. 9.800, pero no hemos terminado porque miren, ya utilizamos la base, la altura, pero no utilizamos este 2, entonces vamos a dividir 9.800 dividido 2. Recuerden que cuando está así fraccionado es una representación de la división. Pueden hacerlo así o pueden escribirlo así, 9.800 dividido 2, con el signo que ya conocemos, pero usualmente en matemáticas por agilidad lo van a encontrar así. Al hacer esa división nos da entonces 9.800 dividido 2, aquí recordar la operación. Buscamos en la tabla del 2 una multiplicación que nos dé 9 o se acerque, que sería 4. 4 por 2, 8. A 9, 1, bajamos el 8. ¿Qué número en la tabla del 2 multiplicado por el 2 nos da 18? 9. 9 por 2, 18. 18, 0. Bajamos este 0.
el número que en la tabla del 2 nos dé 0 es 0,